El Concilio de Nicea, o Primer Concilio de Nicea, fue un sínodo de obispos cristianos que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 321 en la ciudad de Nicea, de Bitinia, en el Imperio Romano. Esta ciudad hoy es llamado en turco İznik y forma parte de la provincia de Bursa en Turquía. Fue convocado por el emperador romano Constantino I y es considerado el primer concilio ecuménico. Se supone que fue presidido por el obispo Osio de Córdoba, de quien se cree que era uno de los legados del Papa. Sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre, la construcción de la primera parte del símbolo niceno, primera doctrina cristiana uniforme, el establecimiento del cumplimiento uniforme de la fecha de la Pascua y la promulgación del primer derecho canónico. El emperador Constantino I había dado muestras de su simpatía por el cristianismo mediante el Edicto de Milán de 313, por el cual dio a los cristianos la libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. Años después se enfrentó a Licinio, que dominaba la parte oriental del Imperio Romano, y lo derrotó en 323. Constantino era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por Osio de Córdoba, en ese mismo año decidió convocar un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. El propósito de ese concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia cristiana. Uno de los propósitos del concilio fue resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en relación con el Padre. En particular, si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Alejandro de Alejandría y su discípulo y sucesor Atanasio de Alejandría tomaron la primera posición, mientras que el popular presbítero Arrio, de quien procede el término arrianismo, tomó la segunda. En aquellos momentos, esa era la cuestión principal que dividía a los cristianos. Alejandro y Anastasio defendían que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, Arrio y el obispo Eusebio de Nicodea afirmaban que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado, no era Dios mismo. Este fue el primer concilio general de la historia de la Iglesia Católica, a excepción del llamado Concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso
y a sus colaboradores más allegados, por los apóstoles de Jerusalén, encabezados por Pedro y Santiago el Justo. Constantino invitó a unos 1800 obispos cuyas sedes estaban dentro del Imperio Romano, cerca de 1000 en el oriente y 800 en la parte occidental del imperio, pero solo un pequeño y desconocido número de ellos asistió. 3 obispos que estuvieron en el concilio dejaron estimaciones distintas. El concilio promulgó 20 nuevas leyes de la Iglesia, llamados cánones, aunque el número exacto está sujeto a debate, es decir, reglas de disciplina inmutables. Los evangelios apócrifos o extracanónicos son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Tanakh, judío, hebreo, arameo de la Biblia israelita, Septuaginta griega, así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos de cristianos, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Comunión Anglicana e iglesias protestantes. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nat Hammadi. El término apócrifo significa ocultar lejos, que luego derivó en oculto. Entre los textos apócrifos tenemos el Evangelio según Tomás, texto que no aparece en la Biblia. Estas son algunas de las palabras según el Evangelio de Tomás. Y dijo: quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Y dijo Jesús: el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Y dijo Jesús: reconoce lo que tienes ante tu vista y se manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Estas son algunas de las palabras de Jesús según el texto de Tomás, según el Evangelio de Tomás. Seguimos con el Evangelio de Judas, el mal llamado traidor. Judas fue el discípulo más amado y más inteligente. Judas fue el discípulo a quien Jesús contaba todos los secretos de los reinos de los cielos. Judas entendía todas las palabras sabias de Jesús. Jesús habla en privado con Judas, a sabiendas de que Judas estaba reflexionando sobre algo, pues estaba exaltado. Jesús le dijo: aléjate de los demás y te diré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlos, pero tú agravarás el gran pacto para cualquier otro que te reemplace. En orden de los 12 discípulos vendrá a ellos
la complementación con su Dios. Judas le dijo: ¿cuándo me dirás esas cosas? ¿Y cuándo será el gran día de luz de amanecer para la generación? Pero cuando le preguntó eso, Jesús lo había dejado. Jesús aparece de nuevo a sus discípulos. A la mañana siguiente, luego de esto ocurriera, Jesús apareció a sus discípulos nuevamente. Le preguntaron: Maestro, ¿dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les respondió: fui con otra gran y sagrada generación. Sus discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuál es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estas agrupaciones? Cuando Jesús les escuchó, se rió y les respondió: ¿por qué están ustedes pensando en sus corazones acerca de la fuerte y santa generación? En verdad os digo, ninguno nacerá de esta o verá que esta generación, y ninguna acogerá a los ángeles de las estrellas que regirán sobre la generación, y ninguna persona de nacimiento mortal podrá asociarla con ella, porque esta generación ya no vendrá, la cual ha venido. La generación del pueblo junto contigo es la generación de la humanidad, por el cual riges. Cuando sus discípulos escucharon esto, cada uno de ellos se perturbó en espíritu. No podrían decir una palabra. Otro día Jesús se mostró ante ellos. Ellos le preguntaron: Maestro, te hemos visto en una visión. Para nosotros ha sido grandioso. Él le respondió: ¿Por qué han ustedes soñado cuando ustedes se han ido dentro del escondite? De esta manera hemos escudriñado en algunos textos apócrifos, textos que no fueron incluidos en el Concilio de Nicea. Nos tomaría mucho tiempo hablar con detalles sobre todos los textos apócrifos, lo que cuentan su significado espiritual. Yo, como católico, me considero un gnóstico. Gnóstico significa conocimiento, es decir, gnosis significa conocimiento y gnóstico el que sabe. En esos tiempos existían los gnósticos que practicaban o tenían la creencia de que uno, para ser salvado, no necesita de un templo, no necesita de grandes sacerdotes. Uno mismo puede entrar en directa comunicación con Dios. Y todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos de Jesucristo. Eso es lo que creen los gnósticos. Y es por lejos lo que el gran Yahshua HaMashiach, mal llamado Jesús, nos había predicado. Jesús trajo un mensaje de paz para la humanidad. Muchas de sus palabras fueron tergiversadas a lo largo de las décadas, pero de a poco vamos a restablecer esos dichos originales de Yahshua HaMashiach